tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar nuevamente en una sesión más de los seminarios virtuales del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un gusto tenerlos aquí y continuamos con las exposiciones de los jóvenes doctorados. Parece que alguien se coló ahí un sonido raro, ya se cayó. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy tendremos el gusto de escuchar a Carlos Eduardo Gaspar Castillo, quien es alumno de doctorado del instituto y que está trabajando aquí en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas con la doctora Celia Alpuche. Voy a permitirles dar una breve introducción de Carlos para que quienes no lo conocen sepan un poquito más de él. Él es químico, farmacobiólogo por la Universidad Autónoma de San Luis, en donde estudió desde 2008 a 2013. Su tema de tesis fue la monitorización de fármacos antituberculosis en pacientes con TB. También estuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, haciendo análisis de laboratorios clínicos y de banco de sangre desde 2003 al 2017. Carlos tiene una maestría aquí en Ciencias en Enfermedades Infecciosas por parte del INSP, en la cual cursó desde 2014 a 2016. Su tema de tesis fue la resistencia antimicrobiana de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina para antibióticos de primera y segunda elección. Él actualmente está haciendo el doctorado, está a punto de graduarse, lo cual pues es un gusto para todos en el centro. Es estudiante de doctorado en Ciencias en Enfermedades Infecciosas desde el 2017. Su proyecto es la implementación y desarrollo de encuestas serológicas de base comunitaria. Bueno, eso es parte de su formación académica también. Ha llevado a la estandarización y validación de técnicas serológicas para seroprevalencia de dengue y zika del 2019 y sarampión en 2020. Y también ha realizado apoyo en el diagnóstico por PCR tiempo real de SARS-CoV-2 y ha hecho una estancia en el INDRE de 2019 a 2020. También ha hecho apoyo en estandarización y validación por medio de LISA para SARS-CoV-2 y estimación de seroprevalencia en la población mexicana desde el 2020 hasta la actualidad. Es coautor en 2 publicaciones científicas de COVID-19 y sus intereses radican en el estudio de enfermedades emergentes y reemergentes desde una perspectiva de salud global. Pues Carlos, le voy a pasar el micrófono. Les informo nada más que el área de preguntas va a estar a cargo del doctor Sumaya y las pueden ir poniendo en el chat a lo largo de la sesión y apoyaremos a Carlos con darle esas preguntas al final de tu ponencia. Pues gracias, Carlos, por esta invitación. Gracias a todos por estar presentes y disfruten del seminario de Carlos. Gracias. Te doy el micrófono, Carlos. Muchas gracias, Jorge, por esta presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, este trabajo de tesis consiste un tanto en cómo las enfermedades emergentes o reemergentes, como es el caso de Zika, pueden afectar nuestra vigilancia epidemiológica de otras enfermedades que ya tenemos bastante establecidas y controladas en el país, como es el caso de dengue. Y cómo podemos vernos enfrentados en procesos de bemoles en el laboratorio para poder validar las pruebas y para poder estimar mejor la prevalencia de ambas infecciones. Voy a compartir mi pantalla. El título de mi tesis se denomina el efecto de la epidemia, y también de esta ponencia, se denomina el efecto de la epidemia de Zika en la evaluación de la seroprevalencia de dengue en las poblaciones mexicanas en el periodo 2016 a 2019. Y bueno, mi comité de tesis está formado por la doctora Celia Alpuche, el doctor Mel Henry, el doctor Jesús Martínez, Hugo López Gatell y César González Bonilla. Para los fines de esta presentación, la he dividido en... tengo un poco de problemas con el... Listo. La he dividido en estos rubros, los cuales vamos a ir desglosándolos a lo largo de la ponencia. Y bueno, pues sabemos que dengue es una infección transmitida por vector, específicamente por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Es una infección bastante prevalente y bastante incidente en todo el mundo. Hasta 390 millones de casos se suscitan al año en todo el mundo.
De ellos solo se llegan a presentar síntomas de algunos 100 millones de casos. Y es endémico en muchos de los países, como es el caso de México. Estos países los podemos encontrar también dentro de los trópicos, entre estos que están marcados aquí en rojo. Voy a poner un puntero, perdón. Disculpe. Los que tenemos marcados aquí en rojo. Y bueno, son justo los que se encuentran dentro de los trópicos, ¿no? En el caso de dengue en México, bueno, al igual que el resto en el mundo, hemos observado una tendencia hacia el incremento de los casos reportados anualmente, con brotes importantes en el caso de México, como en el 2009, en 2013, en 2015, en el 2019. Sin embargo, estos casos dependen de una definición operacional de caso y solo se les realiza pruebas o se confirma por laboratorio a un pequeño porcentaje. En el caso de los casos de dengue no grave, solo al 10% se les realizan las pruebas, mientras el caso de dengue grave y dengue con signo de alarma se les realiza al 100%. Además, hay otro problema en donde hasta cerca del 70% pueden llegar a cursar de manera asintomática. Por tanto, los pacientes no van a buscar atención médica puesto que no presentan síntomas o enfermedad. Y por otro lado, tenemos a Zika, que es más reciente. Tenemos datos históricos apenas del siglo pasado, con el primer aislamiento de ellos en el bosque de Zika en Uganda en 1947, y se cree que a partir de ahí diseminó hacia el oeste de África y hacia Asia, sureste de Asia, como Malasia, Tailandia. Posteriormente, el primer brote que generó fue en el 2007 en las Islas Yap, en Micronesia. Y después, en el 2013-2014, en la Polinesia Francesa. A partir de aquí se diseminó hacia América, en la isla de Pascua, y avanzó hacia la masa continental por Brasil y después hacia diversos países la gran mayoría de los países de América Latina, de Centroamérica, y alcanzando México en diciembre de 2015. Incluso siguió hacia el norte, donde se establecieron algunos estados del sur de Estados Unidos. Al igual que en Zika, bueno, perdón, que dengue, también en México, como ya les mencioné, estuvo circulando en el 2015, pero hubo un pico importante en el 2016 con cerca de 6.2 casos por cada 100,000 habitantes. Después de esto, la tasa se ha reportado hacia la baja, con pequeños, muy pocos casos reportados en el 2020 y en el 2021. Sin embargo, diversos artículos mencionan que la tasa de reporte realmente, o la tasa de incidencia, solo refleja una séptima parte de lo que realmente ha circulado en el país. Y a esto también se le atribuye a que cerca del 80% de los casos son asintomáticos. Entonces, de manera general, tenemos que la gran cantidad de pacientes asintomáticos puede representar una oportunidad perdida para la captación de los pacientes. Adicionalmente, dengue y Zika tienen cuadros clínicos muy similares, lo cual dificulta el diagnóstico, puesto que no tienen cuadros patognomónicos. Son muy similares entre ellos, incluso entre ellos y con otras infecciones. Y la toma de muestra, como ya mencioné, va a estar sesgada solo a al cuadro operacional de caso, a la definición operacional de caso. Entonces vamos a tener muchos que no vamos a confirmar por laboratorio. Y aquellos que sí confirmamos por laboratorio, tenemos también una ventana de detección muy corta, puesto que dependemos de la fase virémica, de la fase aguda de la infección. Y entonces podemos tener falsos negativos cuando ya nos pasamos de esta ventana corta, que dicho sea de paso, es en los primeros 5 días. Y bueno, dengue y Zika son generados por los virus flavivirus, Zika virus y dengue virus, los cuales para dengue se han reportado 4 serotipos y para Zika se ha reportado un solo serotipo. La estructura genómica es muy similar entre ellos, es un virus de RNA, sitio positivo, que bueno, está formado por 3 proteínas estructurales, la proteína C de cápside, la proteína M de membrana y la proteína E de envoltura, así como 7 proteínas no estructurales
que están implicadas en diversos procesos de la replicación viral. Pero también se ha reportado que hay una amplia similitud en la secuencia de proteínas antigénicas o inmunodominantes, es decir, aquellas proteínas que van a despertar una respuesta inmune. Y en este caso me voy a centrar solamente en dos, que es la proteína E de envoltura y la proteína NS1. Si observamos en esta tabla, tenemos que hasta cerca del 50-60% de la secuencia de aminoácidos de estas proteínas puede ser similar entre ellos. Y de tal manera que vamos a tener aquí una gran similitud dentro de estos dos virus. Adicionalmente, de la secuencia lineal, de la estructura de la forma de los aminoácidos, de los componentes de los aminoácidos, también tenemos que cómo se pliegan estas proteínas en una estructura terciaria o en una estructura cuaternaria es virtualmente idéntica en ambos. En el caso de la proteína E, ambos virus están estructurados con este arreglo bastante definido de un patrón estructural. Y bueno, adicionalmente esta proteína se subdivide en dominios que son altamente inmunogénicos. Uno de ellos es el dominio 3 de esta proteína. Y bueno, contiene algunos otros fragmentos como el loop de fusión que le permite unirse a las células y algunos otros regiones de la proteína en donde también son blancos para los antígenos, para los anticuerpos. Son antígenos blancos para los anticuerpos. Y bueno, el hecho de que sean muy similares, pues entonces tiene aquí ciertas implicaciones en la respuesta inmune. Al igual que en la proteína NS1, en donde tenemos una proteína hexamérica o una proteína dimérica, y con algunos fragmentos también muy similares entre ellos, como es el ala de un dominio de ala que se denomina el dominio de flexible, y algunos otros lugares en donde se pueden unir los anticuerpos es los dedos greasy fingers o los dedos grasosos, que son componentes en donde que contiene altos residuos de aminoácidos no polares y por tanto se pueden unir fácilmente a la membrana. Y aquí también se pueden unir anticuerpos. Pero todo de esta manera es que los componentes o las estructuras terciarias, cuaternarias, son muy similares entre ellos y por tanto los anticuerpos que se generan contra uno pueden reaccionar con el otro virus. De tal manera que vamos a tener una importante reactividad cruzada entre ellos y podemos entonces esto tener implicaciones tanto en patogénesis como en protección, pero aquí a lo que nos compete es en las pruebas diagnósticas o en las pruebas serológicas, cómo vamos a tener vamos a ver afectada la especificidad de estas pruebas cuando tenemos una u otra infección. Estos antígenos o la exposición a estos antígenos pues genera una cinética de anticuerpos, lo cual ya es conocida bastante desde tiempos anteriores. Y en este caso, mostrando esta gráfica, tenemos la fase de viremia en los primeros 7 días, que es donde tenemos una alta concentración de virus circulantes. Y en los primeros 5 días empezamos a observar un despunte de anticuerpos, perdón, esto es para dengue, un despunte de anticuerpos IgM. Y posteriormente, a los 9-10 días, tenemos anticuerpos contra anticuerpos IgG. Cuando tenemos en un caso de segundas infecciones, puede que los anticuerpos IgM no sean medibles, no se encuentran en concentraciones medibles, pero sí tenemos anticuerpos de IgG secundarios desde las primeras instancias. Y en el caso, bueno, y esto es porque tenemos 4 serotipos. En el caso de Zika, pues tenemos una fase virémica y posteriormente tenemos anticuerpos contra IgM y posteriormente anticuerpos IgG. Tanto los anticuerpos IgG contra dengue como los de Zika se conoce que son de larga duración y entonces son buenas herramientas metodológicas para poderlos medir como un correlato de la huella inmunológica después de que pasó la infección.
ya que aquellas pruebas diagnósticas como la PCR, que se basan únicamente en estos picos de viremia, pues no van a ser del todo bien utilizadas cuando queremos medirlos en poblaciones abiertas que no sabemos en qué momento las personas se infectaron. Entonces, en ese momento optamos por estas pruebas serológicas que nos digan, que si se desarrollaron o no una infección de dengue o de Zika. De hecho, la OMS ha propuesto que se utilicen estas pruebas serológicas mediante también estudios epidemiológicos como las encuestas serológicas para la determinación de la prevalencia tanto de dengue y así poder focalizar las medidas de prevención y control. Esto específicamente para la aplicación de la vacuna o aplicación de vacunas. Sin embargo, como les menciono, la alta similitud estructural de las proteínas antigénicas genera una importante reactividad cruzada, lo cual resulta difícil poder determinar una exposición previa de dengue o de Zika. Y esto impide entonces poder estimar seroprevalencias de dengue y de Zika y poderlas determinar como las poblaciones en riesgo. Entonces, antes de poder salir a campo, de poder medir las poblaciones o de poder medir las seroprevalencias, pues tenemos que calibrar estas pruebas y tenemos que ver cuáles son las pruebas que funcionan o no. Para esto, entonces nosotros nos hemos propuesto el objetivo de evaluar el efecto de la epidemia de Zika sobre la medición de la seroprevalencia de dengue en las poblaciones mexicanas durante el periodo 2016 a 2019. Y bueno, hemos descompuesto este objetivo general en objetivos específicos, que es la determinación de la eficiencia diagnóstica de las pruebas serológicas, estimar la seroprevalencia de dengue y de Zika, y así como medir la asociación de la epidemia de Zika en la seroprevalencia de dengue. Y bueno, para llevar a cabo este estudio, echamos mano de diferentes encuestas de diferentes momentos, puesto que necesitábamos medir antes, durante y después de la epidemia y de Zika para poder ver cómo se comportaban las pruebas. Entonces, en un momento previo a que llegase Zika, queríamos ver cómo estaban funcionando las pruebas, las pruebas cuando no circulaba Zika. Y entonces utilizamos encuestas del 2012, el 2014, que son encuestas de la ENSANUD, la encuesta de la ENSANUD y submuestras de la vigilancia epidemiológica del IMSS. Adicionalmente, utilizamos una corte de 2016 llevada a cabo en Zapato, Morelos, para la validación de las pruebas también en un escenario de circulación de ambos virus. Y después llevamos a cabo estas validaciones a poblaciones abiertas de base comunitaria, en donde no teníamos manera de saber si habían estado expuestos a dengue y a Zika en diferentes momentos de la epidemia de Zika. Durante Zika, que fue en Puente de Ixtla 2016, posterior al brote de Zika en el 2017 y temprano posterior tardío en Tapachula, Chiapas, 2018-2019. Y bueno, realizamos diversas pruebas. Voy a empezar describiendo una prueba de ELISA, que es una prueba comercial, y que dicho sea de paso, son pruebas que han sido validadas. Estos son los criterios que manejan los proveedores. Sin embargo, muchas de estas validaciones son realizadas en personas que han viajado a países endémicos, pero que son residentes de países no endémicos. Y entonces no refleja realmente el escenario que podemos tener en México. Y bueno, solo para recordar aquí un poco, lo basamos de acuerdo a los criterios de sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Y bueno, ¿qué observamos en nuestros resultados de primera instancia? En la primera encuesta, en las muestras del IMSS de 2012 al 2014, pues bueno, realizamos las pruebas, que es un periodo previo, así que realizamos tanto la prueba de dengue como la prueba de Zika. Y observamos que teníamos una prevalencia de dengue del 62%. Sin embargo, estas pruebas estaban en fase febril de dengue. Entonces, aquí muy probablemente estamos hablando de una infección secundaria. Ya tenían anticuerpos durante la fase febril de una infección por dengue. Es muy probable que ya se hayan infectado previamente.
aunque no se descarta una seroconversión temprana. Sin embargo, en el caso de Zika, estamos en un periodo en donde no había Zika. Entonces, pues encontramos un 4.8% de falsos positivos. Dijimos, bueno, pues me parece que es buena, entonces creo que esto aporta una especificidad de 95.2%, similar a lo que reportan los proveedores. Y dijimos, bueno, vamos a continuar haciendo más pruebas para poder determinar realmente esta especificidad. Observando también esta gráfica, vimos que todos aquellos falsos positivos a Zika eran ya positivos a dengue. Y revisando la literatura, observamos también que ninguno de ellos pasaba un umbral que fue reportado por ahí de 2017, que era de 270 unidades relativas por mililitro, en donde decía que por encima de este umbral eran infecciones verdaderas y recientes para Zika. Entonces, con estos criterios decíamos, bueno, evidentemente estamos hablando de falsos positivos. Ni estamos en el momento epidemiológico donde circulaba Zika en México, ni ha pasado, si quise, el umbral que se ha determinado para considerarlo infección verdadera. Y bueno, estos resultados los repetimos en una encuesta de base de representatividad nacional, como es la ENSANUD, en donde, bueno, tomamos muestras de diferentes partes de la República y entonces observamos que tenemos una prevalencia del 20% para dengue. Y nuevamente los resultados para Zika se repetían en porcentaje de falsos positivos, con un 6.5%, los intervalos de confianza se sobrelapan y entonces teníamos una especificidad del 93-95% en ausencia de Zika. Y nuevamente observamos que todos aquellos que eran positivos a dengue, perdón, que eran falsos positivos a Zika, ya eran positivos a dengue. Entonces, aquí como primeras conclusiones, bueno, observamos que, o determinamos que en escenarios de baja y de alta prevalencia de dengue, en un 20, en un 60%, y en ausencia de Zika, la prueba de ELISA IgG antígenos 1 presenta especificidades por encima del 90%. Sin embargo, la previa exposición a dengue produce resultados falsos positivos de las pruebas, puesto que todos aquellos eran previos o eran dengue inmunes. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿qué pasa entonces realmente cuando tenemos un escenario ya de una alta endemicidad de dengue y cuando ya están circulando los dos virus? Porque aquí solo circulaba dengue, o sea, sí que todavía no llegaba al país. Y entonces, para contestar esta pregunta, echamos mano de una corte de Zapata Morelos, en donde, bueno, separamos las muestras dependiendo de si era Zika positivo por PCR, perdón, dengue positivo por PCR, y esto a su vez la subdividimos en dengue no inmune al día 1 y dengue inmune al día 1. Esta corte era una corte que se tomaba la muestra al momento de la fase aguda, cuando llegaban al centro de salud, y en la fase convaleciente a los 30 días después de haber desarrollado los síntomas. Y de igual manera, hicimos la otra ala de la corte, era positivos a Zika por PCR, y nuevamente los separamos en dengue inmunes y en dengue no inmunes. Y entonces nos dimos a la tarea de volver a hacer las mismas pruebas para dengue, tanto como para Zika. Y entonces en aquellos que eran dengue positivos por PCR, bueno, medimos cómo se comportaba la especificidad de dengue, la especificidad de Zika, perdón. Y entonces observamos que en los casos de dengue naive, pues solamente una muestra era falsa positiva. Y entonces, bueno, esto dijimos, bueno, tiene una especificidad de ELISA para Zika del 90%. Pero ¿qué pasaba en aquellos que ya tenían previa exposición a dengue? Pues nuevamente se replicaban los resultados anteriores, en donde aquellos que ya eran positivos a dengue tenían mayor probabilidad de ser positivos o falsos positivos para Zika. Y aquí lo confirmamos.
teníamos que prácticamente todas las muestras que estábamos procesando, pues eran falsos positivos a Zika. Recordemos que aquí lo que estaba generando la infección era dengue, no Zika. Y entonces la especificidad para Zika caía abruptamente, al grado de ser nula, ¿no? Y entonces hicimos lo mismo también para el caso de Zika, cuando eran PCR positivos. En aquellas muestras que eran dengue, naive, pues medimos cómo estaba el comportamiento en el caso de dengue y observamos que cuando lo que generaba la infección era Zika, pues teníamos una seroconversión en el caso hacia dengue, lo cual no se esperaba porque lo que estaba generando la infección era Zika, y entonces la especificidad de dengue caía abruptamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que las pruebas realmente, cuando tenemos una circulación de ambos virus, no funcionan, o al menos estas pruebas no funcionan para poder determinar seroprevalencia. Las pruebas pierden completamente su especificidad, de tal manera que si ya tenemos una infección previa y generamos o tenemos otra infección de dengue o de Zika, va a caer la especificidad y no nos va a permitir poder medir las seroprevalencias o estimar las seroprevalencias, porque vamos a tener una gran cantidad de falsos positivos que no vamos a saber cuál es lo que está generando la infección. De tal manera que la especificidad de las pruebas de Zika es alta cuando no existe Zika, pero decae en su totalidad en fase convaleciente en el caso de los dengue secundarios. Y la especificidad de la prueba de dengue decae en su totalidad en la presencia de Zika. Aquí estamos observando prácticamente un efecto que tiene la epidemia de Zika sobre la estimación de la seroprevalencia. No se puede medir de esta manera, al menos no con esta prueba, ¿no? Entonces, pues bueno, echamos mano ahora de otras pruebas para poder realmente ver si podíamos lograr separar estos puntos o lograr establecer un punto de corte o una mejor prueba. Y utilizamos una prueba que se denomina la prueba de avidez, que básicamente es la misma prueba de ELISA, solamente se le agrega un paso más con una incubación con urea para poder romper los enlaces no covalentes de la reacción antígeno-anticuerpo. Y bueno, lo que observamos es que en estas muestras que eran PCR positivos a Zika, y que aquí solamente les estoy mostrando cómo se comportaban en fase convaleciente, pues cuando no había correlato de exposición a dengue, pues prácticamente tenían el mismo índice relativo de avidez, y se sobrelapaban. No había manera de poder separarlos, de poder abrir esta brecha y poder decir, bueno, lo que genera aquí la infección es Zika y entonces dengue debería de caer. Pues no, realmente intentamos diversas concentraciones, intentamos diversos tiempos de incubación y no logramos poder abrir este gap. Y cuando había previa inmunidad a dengue, el índice relativo de avidez era prácticamente el 100%. No había manera, ni altas concentraciones de urea, ni altas tiempos de incubación de urea, ni a diferentes temperaturas, no hay manera de poder abrir. De tal manera, entonces, que la prueba de avidez tampoco lograba abatir el título de anticuerpos contra NS1 con reactividad cruzada a NS1 de dengue. Y bueno, la afinidad de los anticuerpos con IgG anti-NS1 de Zika y con reactividad cruzada a NS1 de dengue es elevada aún en presencia aún en previa exposición a dengue. Y esta afinidad va incrementando aún más cuando existe una exposición a dengue, de tal manera que llega un punto en donde no podemos separar de ninguna forma en escenarios de alta endemicidad de dengue y posterior a un brote de Zika. Bueno, también a la par, pues dijimos, bueno, pues uno de los problemas que tenemos con estas pruebas de ELISA, pues es que estamos utilizando toda la proteína. Estamos utilizando la proteína de NS1, de tal manera que probablemente una de nuestras hipótesis o una de nuestras propuestas es que ciertos fragmentos de la proteína más específicos para dengue o más específicos para Zika pueden mejorar
mejorar el desempeño de las pruebas. En lugar de utilizar toda la proteína completa, podíamos utilizar ciertos fragmentos. Y bueno, esto es un trabajo del doctor Vianney Ortiz y su alumno Julio, en donde identificaron algunos fragmentos que pudiéramos utilizar para poder desarrollar pruebas serológicas. Sin embargo, ya no continuamos con esta línea, puesto que teníamos que caracterizarlas y bueno, adicionalmente, pandemia y bueno, ya no pudimos continuar, pero sin embargo se queda como una muy buena propuesta que podemos utilizar para futuros diseños de pruebas serológicas. Pero lo que sí empezamos a realizar, bueno, dijimos, bueno, ya no funcionó la prueba de NS1, IgG anti-NS1, tampoco funcionó la prueba de avidez. Bueno, vamos a intentar entonces con la prueba Gold Standard, que es, en este caso, es la técnica de microneutralización en placa. Básicamente, lo que se hace con esta prueba es se pone una cama de células, en este caso células Vero, y se hace una mezcla de anticuerpos del suero del paciente de manera diluida con una concentración definida de los virus, y si, bueno, hay un desprendimiento de las células o daño de las células, estas se van a formar una especie de calvas o de placas, de tal manera que se van a estar desprendiendo, y entonces esto correlaciona con menor cantidad, entre más placas tengas, tienes menor cantidad de anticuerpos que están neutralizando y que no están evitando la infección. Utilizamos las cepas que se utilizan, que son las cepas de referencia por la OMS. Y bueno, tiene una de las importantes ventajas de esta prueba es que, bueno, es la prueba Gold Standard, además detecta anticuerpos neutralizantes y tiene la ventaja metodológica de ser acoplada a una ELISA, de tal manera que nosotros ya no tenemos que estar contando placas, puesto que ya lo determinamos por densidad óptica. Sin embargo, pues también presenta reactividad cruzada y solo es una prueba que se puede realizar en laboratorios de referencia, pues es muy costosa, muy laboriosa para poder realizarse. Y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando realizamos ya esta prueba, nos dimos a la tarea de tomar 130 muestras, seleccionarlas y dijimos, bueno, vamos a llevarlas al INDRE, en donde yo estuve participando en hacer estos estudios. De hecho, yo los realicé y allá me capacité. Pues observamos que en las muestras, en la submuestra del IMSS, de la vigilancia epidemiológica del IMSS, donde eran casos dengue confirmados por PCR y estábamos en un periodo previo a la circulación de Zika, pues encontramos una cantidad de falsos positivos del 64%, cuando anteriormente habíamos visto que era solo del 4% en la prueba de NS1 de ELISA. Y además observamos que había hasta un 96% y 99% de positividad en serotipos de dengue que no circulaban en nuestro país o que circulan muy poquito. Hasta el 98-99% de la incidencia es dengue 1 y dengue 2. Pero dengue 3 y dengue 4 históricamente ha circulado muy poco, y entonces dijimos, pues, ¿qué pasó? Realmente, ¿qué es lo que cuál es el punto aquí? Pues fue una situación de que, bueno, no funcionó la NS1, no funcionó la avidez, y ahora pues que parece que tampoco está funcionando la prueba Gold Standard, porque tenemos una importante cantidad de falsos positivos. Pero bueno, también ya revisando un poco más a profundidad la literatura, pues observamos que este comportamiento de observar falsos positivos, pues es una constante cuando tenemos infecciones subsecuentes por flavivirus. Aquí en la primera parte de la tabla les muestro cuando solamente tenemos Zika en aquellos casos como primera infección. Todos los puntos de corte, bueno, se pueden definir fácilmente porque podemos determinar que a títulos más altos, pues lo que está generando la infección es
es el virus en cuestión, ¿no? En este caso es Zika. Y todos los demás, dengue 1, dengue 2 y algunos otros parvovirus, pues son negativos. Pero cuando tenemos previa exposición a dengue, pues se empieza a observar cómo algunas muestras ya es muy difícil realmente poder reconocer con sus títulos pareados cuando es positivo a uno o cuando es positivo al otro, porque todos los títulos empiezan a aparecer. De hecho, se estima que la reactividad cruzada en este tipo de pruebas, en las gold standard, es hasta del 43%. Y entonces, bueno, igual por estos mismos años, en el 2017, un artículo del doctor Aravinda Silva, pues publicó justo este modelo de infección en caso de infecciones subsecuentes a dengue. Y se lo describo, una disculpa por no haber cambiado el inglés, pero cuando tenemos una infección primaria por dengue, pues desarrollamos serotipos específicos contra ese serotipo. Sin embargo, tenemos anticuerpos con reactividad cruzada, los cuales son pobremente neutralizantes. Pero en el caso de infecciones subsecuentes, como este es el caso de infección, en el modelo de infección por dengue 3, pues nuevamente desarrollamos algunos cronotipos de serotipos específicas para la previa, que ya teníamos dengue 1, y la posterior, que en este caso es dengue 3. Y empezamos a observar que la neutralización en estos anticuerpos neutralizantes empieza a aumentar, de tal manera que para futuras exposiciones ya hay una gran cantidad de anticuerpos cross-reactivos o anticuerpos con reactividad cruzante, con reactividad cruzada, pero que además son neutralizantes. Y esto explica por qué nosotros teníamos una alta cantidad de falsos positivos o alta cantidad de neutralización en otros serotipos que ni circulaban o en otro virus que no estaba circulando en México, como es el caso de Zika. Y entonces, pues, el problema era que en exposiciones subsecuentes a dengue, la selección clonal de los anticuerpos con una reactividad cruzada y neutralizante iba a ser muy alta. Y si asumimos entonces que por la similitud de dengue y Zika, este mismo modelo se puede acoplar como si como si Zika fuera otro serotipo de dengue, pues entonces estábamos frente a un grave problema, porque tampoco las pruebas basadas en anticuerpos neutralizantes, que es la gold estándar, iba a funcionar para poder medir seroprevalencias. Y pues bueno, entonces pues ahí ya estábamos como un poco batallando porque ya eran 3 pruebas, ya estábamos viendo cómo íbamos a solucionar este problema y entonces, pues recordamos aquella información en donde que dijimos que algunos fragmentos de proteínas, en lugar de utilizar la proteína completa, algunos fragmentos pueden ser más específicos para uno y otro virus. De tal manera que entonces echamos mano de una prueba de ELISA, IgG antidominio 3 de la proteína E, que fue desarrollada en el laboratorio de la doctora Susana López Charretón. Y bueno, probamos todas aquellas muestras falsas positivas a Zika y de lo cual encontramos solamente que la prueba dio falsos positivos en 2, de tal manera que estábamos restándole un 33% de los falsos positivos que ya habíamos encontrado previamente con la proteína NS1 y hasta un 50% de lo que habíamos encontrado en el PRNT o en la microneutralización. Entonces dijimos, bueno, creo que esta prueba es la que nos puede dar una mayor solución para poder realmente medir las seroprevalencias tanto de dengue como de Zika. La llevamos en las mismas muestras que utilizamos para la microneutralización y bueno, observamos ya unos falsos positivos para Zika de 13.3% y acá en este caso, para dengue 3 y dengue 4 porcentajes muchísimo más bajos. Y dijimos, bueno, creo que esta es una prueba que nos puede funcionar para poder calibrar nuestra NS1 y poder ajustar el punto de corte de esta prueba, puesto que todos nuestros análisis estaban realizados sobre NS1.
Hicimos pruebas de concordancia. Para dengue se comportaba bastante bien la prueba, con capa de 0.7, y para Zika definitivamente pues no tenía una buena concordancia, pero pues era parte de mejorarle el punto de corte a la NS1, a la ELISA NS1, de tal manera que pudiéramos mejorar y disminuir la cantidad de falsos positivos en Zika. Y bueno, nos dimos a la tarea también de hacer algunos modelos como curvas ROC y estimar el punto más óptimo para poder subir el punto de corte, sacrificando sensibilidad, pero aumentando la especificidad, de tal manera entonces que pudiéramos tener un punto de corte en donde se salvaran o se eliminaran estos falsos positivos. Llegamos a un punto de corte de 62, de estar en 20, llegamos a 62. Y bueno, entonces utilizamos este punto de corte para poder medir las seroprevalencias. La prueba tanto de Zika como de dengue tiene una sensibilidad muy alta, hasta del 100%, y por tanto el valor predictivo negativo es del 100% en cualquier prevalencia. Sin embargo, bueno, la especificidad de la prueba, ahora ya con el nuevo punto de corte, era del 62, porque es del 62 unidades relativas por mililitro, aumentaba hasta el 79%, y esto nos daba un valor predictivo positivo muy bueno a prevalencias muy altas, como prevalencias del 80%, que era más o menos lo que nosotros estimábamos que íbamos a encontrar en nuestras encuestas. Pero no funcionaba del todo para prevalencias muy bajas, haciendo muy azaroso cuando llegábamos a prevalencias como del 20%. Sin embargo, en casos de dengue, donde hay una alta endemicidad, pues esperamos tener realmente prevalencias elevadas para este virus. Y bueno, entonces nos dimos igual a la tarea de medir los anticuerpos y observamos que en aquellas encuestas serológicas de base comunitaria, que es Puente de Ixtla, Campeche y las encuestas de Tapachula, fueron 3, separadas por cada 6 meses, septiembre de 2018, marzo de 2019 y noviembre de 2019. Pues bueno, en el caso de Puente de Ixtla, observamos que ninguna de las muestras, ya con el nuevo punto de corte, ninguna de las muestras cruzaba el umbral previamente establecido de 270 unidades relativas por mililitro. De tal manera que entonces estábamos observando que muy probablemente en Puente de Ixtla no había circulación de Zika en el momento en el que se llevó a cabo la encuesta. Si observamos ya con este nuevo punto de corte cómo se comportaban las prevalencias, pues observamos prevalencias muy elevadas para dengue, prevalencias de Puente de Ixtla hasta el 80%, Campeche 90%, Tapachula del 99%, mientras que en el caso de Zika, la prevalencia ya con el punto de corte ajustado era del 11%, mientras que en Campeche era el 78% y muy similar, aunque con una ligera tendencia a la disminución, en Tapachula del 90%, 89%, y para noviembre de 2019 85%. De tal manera que, bueno, estamos en estos lugares o en estos municipios hay una alta endemicidad de dengue, y también lo hubo en el caso de Campeche y Tapachula, una importante circulación y una seroprevalencia elevada de Zika. Aunque podemos observar cómo hay una ligera disminución de Zika, no significativa, pero que nos puede estar hablando de un aumento de los susceptibles. Sin embargo, en Puente de Ixtla, la prevalencia es tan baja y que, vuelvo a repetir, que puede ser azarosa por los valores predictivos positivos, y que además ninguno de estos supera el umbral de infecciones verdaderas de Zika, de tal manera que que en ese momento no circulara Zika en el estado, o al menos en Puente de Ixtla, que es parte de las conclusiones a las que llegamos en esta parte. Además de que
la imperfección de la prueba puede verse favorecida por la prevalencia del dengue. Sin embargo, a pesar de poder ajustar el punto de corte de alguna forma, es probable que haya un remanente de falsos positivos de los cuales no pudimos descontarlos de las encuestas serológicas y que tenemos que asumir como que todavía tenemos cierto umbral para poder todavía disminuir estos falsos positivos. Y bueno, ya tomando en cuenta Creo que tuvimos un problema con la transmisión de Carlos. Eh, Vamos a esperar un segundo para ver si se reincorpora. Creo que están persistiendo los problemas con... Sí, al parecer es un problema de la conexión de Carlos, que algo sucedió y incluso ya perdimos la presentación. Les pido que, por favor, esperemos un minuto para ver si Carlos puede volver a conectarse. También solicitarles si tienen comentarios o sugerencias para la ponencia de Carlos. Yo les agradecería mucho que nos las hicieran llegar a través del chat. Tenemos casi 100 personas conectadas en este momento en la ponencia. Entonces, cualquier sugerencia, cualquier comentario, todas las voces son bienvenidas para enriquecer los trabajos, para también hacer una crítica constructiva. Todos los trabajos tienen limitantes intrínsecas y el de Carlos y el de todas las personas que han venido a presentar aquí no están exentos de ellas. Entonces, todas las sugerencias y puntos de vista también son bienvenidos para enriquecer los trabajos. En un momento más también les voy a hacer llegar el link de las constancias. No sé si les había comentado ya, tuvimos una renovación del diseño de las constancias para que ustedes las estén bajando, las estén descargando a través del link. Aprovecho también para comentarles la importancia de que cuando se conecten, por favor, lo hagan con su nombre y su apellido. Sabemos que lamentablemente, pues siempre ahora con esta nueva virtualidad, eh, eh, tenemos de repente personas que se conectan con otros nombres inadecuados. Entonces, realmente para nosotros es muy importante que lo hagan con nombre y apellido. También porque tenemos un sistema que al parecer nos está detectando cuando no es así y los expulsa. Entonces, no queremos que personas que realmente quieran ver el seminario no tengan el acceso. Entonces, por favor, para que por favor puedan ingresar su nombre y su apellido. Al final de las encuestas, de las presentaciones también, aprovechar para comentarles que tenemos una encuesta que ustedes ya seguramente ya ingresaron a ella, en donde califican el seminario y proponen temas. Es importante este ejercicio también para nosotros, para poder abarcar todas las áreas de enfermedades infecciosas. Asimismo, comentarles que este espacio no es, como ustedes ya lo han de ver, ya lo notaron, no es solamente para investigadores del instituto. En estas dos sesiones hemos abierto el espacio porque es parte también de los objetivos, el espacio para los estudiantes de doctorado para que nos presenten cuáles son las líneas de investigación que ellos están desarrollando al interior del instituto. Los retos, ahorita Carlos ya nos lo comentó, los retos a los que se está enfrentando metodológicamente o incluso conceptualmente en el desarrollo de los trabajos de tesis, lo cual es completamente normal y es una cuestión que también es importante que nosotros nos comparta. Pero aprovecho para decirles que en esta encuesta sería interesante
que por favor ustedes nos puedan sugerir incluso ponentes. Nosotros estamos, como les decimos, abiertos a la participación de ponentes nacionales e internacionales dentro de los temas de enfermedades infecciosas. Entonces, si ustedes incluso quisieran participar en algún seminario, por favor, háganoslo saber, comuníquense con nosotros y nosotros podemos analizar la pertinencia de estar haciendo estas programaciones, ¿no? Entonces, de manera que podamos también abarcar todas las áreas de las enfermedades infecciosas. Pues, demos un par de minutos más. Seguramente, pues, tuvo alguna complicación con el acceso al Internet. Y si Carlos no logra restablecer la conexión, estaríamos por terminar el seminario, digo, lamentablemente, pero demos unos minutos más para ver si Carlos se puede volver a conectar. Gracias a todos por su paciencia también. Me está escribiendo Carlos, lamentablemente me está confirmando que no puede conectarse. Al parecer tuvo un problema con la conexión de su internet. Les ofrecemos una disculpa a nombre de Carlos también, que seguramente es el principal interesado en terminar su ponencia, y bueno, también a nombre de nosotros. Sabemos que este tipo de problemas también la verdad es que no los podemos controlar y nos puede pasar a todos, o en algún momento nos ha pasado a todos. Lamentablemente esta vez le tocó a Carlos. Creo que tendríamos que cerrar el seminario de esta vez, de esta manera abrupta. Gracias por las felicitaciones que también ya están llegando. Nosotros le vamos a hacer llegar las felicitaciones también a Carlos. Los esperamos el segundo mes, el último viernes de este mes, que es el 25, si no mal recuerdo. Igual la cita es a la misma hora, a las 12:30. Para que nos conectemos a el seminario de otra estudiante del doctorado en infecciosas, es la maestra Anaís Cortés, que está desarrollando un tema semejante sobre seroprevalencia también de arbovirosis. Entonces, esperamos contar con su presencia el próximo viernes 25. Aquí en el chat, de hecho, ya nos están ayudando. Déjenme ver si no los pongo yo aquí. Ahorita voy a, en este momento, poner para todos ustedes, si no es que, no sé si ya lo vean, pero poner el link de las, listo, el link para que ustedes puedan descargar sus constancias. Vamos a estar también presentes ya en las redes de la Escuela de Salud Pública de México para también ganar un poco de audiencia. Y insisto en la importancia de que nos ayuden a contestar las encuestas para también nosotros mejorar este ejercicio y poder tener también la participación de ponentes que ustedes crean que es importante, a los cuales les podamos brindar este espacio. Jorge, ¿gustas comentar algo también? Pues nada, Fede, nada más agradecer su presencia, y lamentablemente nos pasó esto con Carlos de la conexión. Si alguien tiene preguntas que también quiera hacerle llegar al ponente, nosotros se las podemos hacer llegar y vía correo él se las pudiera contestar. Me parece que iba a haber buenas preguntas al final que a él incluso le podían servir para la conclusión de su proyecto, pero pues ya lamentablemente no podemos seguir esperando la conexión por el tiempo de todos, ¿no? Pues nada más, Federico, gracias a todos por participar y por estar presentes, y nos veríamos en próxima sesión. Hasta luego a todos y muchas gracias por estar presentes, y una disculpa de nuevo a contar.